¿Alguna vez te has preguntado cómo proteger tu hogar de las fuerzas del mal? La Biblia nos revela un principio poderoso en Deuteronomio 6:9 que dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta instrucción no es solo simbólica, es una clave espiritual para resguardar tu hogar de la influencia del enemigo. Colocar la palabra de Dios en la entrada de tu casa representa su autoridad y protección sobre tu familia. Hoy exploraremos cómo este acto puede convertirse en un poderoso escudo espiritual que traerá paz y bendición a tu hogar. ¿Estás listo para descubrir cómo blindar tu casa con el poder divino? La Biblia nos enseña que las puertas de nuestros hogares son más que simples entradas físicas. Representan un punto de acceso espiritual que debe ser vigilado y protegido. En Éxodo 12:7, cuando Dios instruyó a su pueblo para protegerse de la última plaga que azotaría a Egipto, les ordenó que marcaran los marcos de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Dice la Escritura: tomarán luego un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. Aquellos que obedecieron esta instrucción divina vieron cómo el destructor pasó de largo sin causar daño alguno en sus hogares. Esa sangre representaba la protección divina, un recordatorio de que cuando Dios es honrado en la entrada de nuestro hogar, ninguna fuerza del mal puede penetrar sus muros. Esta poderosa enseñanza nos revela que la puerta de nuestro hogar es un umbral espiritual, un lugar donde debemos ejercer nuestra autoridad en Cristo. En Juan 10:9, Jesús se describe a sí mismo como la puerta diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Este pasaje nos recuerda que Cristo es la verdadera protección, y cuando lo proclamamos como guardián de nuestra casa, estamos colocando un escudo espiritual que impide la entrada del enemigo. Así como el pueblo de Israel colocó la sangre del Cordero en sus puertas, nosotros debemos marcar espiritualmente nuestros hogares con la presencia viva de Cristo. Muchos creyentes han pasado por experiencias inquietantes sin darse cuenta de que el enemigo ha encontrado una brecha en la entrada de su hogar. Un hombre que conocí relató que durante meses él y su familia sufrían constantes discusiones sin razón aparente. Los niños tenían pesadillas recurrentes y una extraña sensación de inquietud se apoderaba del ambiente familiar. Fue entonces cuando alguien le habló sobre la importancia de orar por su casa y colocar la palabra de Dios en sus puertas. Con fe, tomó el Salmo 91, lo escribió en un pergamino pequeño y lo fijó discretamente en el marco de su puerta principal. Desde ese día, las peleas cesaron. La paz volvió a reinar en su hogar y hasta los niños durmieron tranquilos. Este poderoso acto no es una superstición ni un simple ritual. Es una declaración espiritual de que Cristo reina en tu hogar. En Deuteronomio 6:9, Dios instruyó a su pueblo diciendo: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este mandato no solo tenía un significado cultural, sino que revelaba un principio espiritual clave. Al proclamar la palabra de Dios en la entrada del hogar, se establece su autoridad y protección. Recuerdo también el caso de una mujer que atravesaba momentos de angustia porque sentía que una presencia oscura rondaba su casa. A menudo escuchaba ruidos extraños y tenía la sensación de que alguien la observaba. Aunque se trataba de una mujer de oración, estas experiencias le causaban temor y ansiedad. Fue entonces cuando decidió tomar autoridad espiritual sobre su casa. Escribió en un papel las palabras de Josué 24:15: yo y mi casa serviremos al Señor. Y con oración colocó ese texto en la entrada de su hogar. Desde ese día, el ambiente cambió. La paz que había perdido regresó y aquella sensación de opresión desapareció por completo. La clave está en comprender que cuando colocamos la palabra de Dios en nuestras puertas, estamos haciendo una poderosa declaración de que ese lugar le pertenece al Señor. No es solo el acto físico de escribir un versículo, sino el ejercicio activo de nuestra fe.
al invitar a Cristo a ser el guardián de nuestro hogar. El enemigo no puede resistir el poder de la palabra proclamada con fe, porque como declara Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Algunas personas subestiman el poder espiritual que reside en este principio. Piensan que es solo una práctica simbólica, pero la realidad es que representa un acto de obediencia y confianza en la protección divina. En tiempos del profeta Ezequiel, Dios ordenó que se marcaran las frentes de aquellos que lamentaban las abominaciones cometidas en Jerusalén, como señal de que serían protegidos del juicio venidero. Ezequiel 9:4. Esta señal simbolizaba la distinción entre quienes pertenecían a Dios y quienes no. De manera similar, cuando declaramos la palabra de Dios en la entrada de nuestra casa, estamos haciendo una afirmación espiritual que el enemigo no puede ignorar. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al invitar a Cristo a entrar, le entregamos el control total de nuestro hogar, y su presencia se convierte en un escudo que disipa toda tiniebla. Una mujer me contó que durante una época difícil de su vida, su esposo había caído en una profunda depresión que trajo tensiones constantes al hogar. Las discusiones eran frecuentes y la tristeza parecía haber tomado el control de la casa. Fue entonces cuando esta mujer, inspirada por el pasaje de Deuteronomio 6:9, decidió colocar la palabra de Dios en cada puerta de su casa. Escribió promesas de protección, paz y restauración, y mientras lo hacía, oraba pidiendo que la presencia del Señor llenara cada rincón del hogar. Poco a poco, las discusiones disminuyeron y la presencia de Dios comenzó a transformar sus corazones. Su esposo encontró nuevas fuerzas para luchar contra la depresión y la armonía volvió a reinar en su familia. Colocar la palabra de Dios en las puertas de tu hogar no es solo una acción externa, sino un acto de fe que proclama la soberanía de Cristo sobre tu vida y la de tu familia. Cada vez que alguien cruce el umbral de tu casa, lo hará bajo la protección divina. Cada vez que tú salgas o entres, estarás recordando que el Señor es tu refugio y fortaleza. El enemigo no puede resistir la autoridad de Dios cuando su palabra es proclamada con fe. Si en este momento sientes que hay inquietud en tu hogar, si has notado que la paz se ha desvanecido o que conflictos inexplicables se han apoderado de tu familia, es tiempo de tomar acción espiritual. No se trata de un simple adorno en la puerta, sino de un poderoso recordatorio de que Cristo es el Rey en tu casa. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz comienza cuando invitamos a Dios a gobernar nuestro hogar. Hoy es el día para proclamar con valentía que tu casa pertenece al Señor. Coloca la palabra de Dios en tu puerta y declara con fe que ninguna obra del enemigo prevalecerá contra tu hogar. Tal como Dios protegió al pueblo de Israel en Egipto, así también protegerá a quienes confían en Él y proclaman su palabra como escudo sobre sus vidas. No permitas que la oscuridad robe la paz que Dios ha preparado para ti. Es momento de levantar un estandarte de fe y declarar que tu hogar está bajo la poderosa cobertura del Altísimo. La palabra de Dios no solo es un mensaje escrito en las páginas de la Biblia, sino que es viva y poderosa, capaz de transformar vidas y proteger hogares. Cuando Dios instruyó a su pueblo a escribir sus palabras en los postes de sus casas y en sus puertas, no fue solo un mandato simbólico, sino una clave espiritual que revela cómo establecer su autoridad en el lugar donde vivimos. Esta instrucción, contenida en Deuteronomio 6:9, es más que una simple práctica cultural. Es una declaración contundente de que el hogar pertenece a Dios y que ninguna fuerza del mal puede prevalecer donde su palabra es proclamada con fe. En el contexto bíblico,
las puertas eran puntos de control donde se ejercía autoridad. En tiempos antiguos, los jueces, ancianos y líderes se reunían en las puertas de la ciudad para tomar decisiones importantes y resolver conflictos. Las puertas representaban no solo el acceso físico a un lugar, sino también el punto donde se determinaba el destino espiritual de quienes habitaban dentro. Esto explica por qué, en tantas ocasiones, la Biblia hace referencia a las puertas como un símbolo de protección, bendición o incluso juicio. En Salmos 24:7 se nos dice: alcen, oh puertas, sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Esta imagen no solo describe la entrada física del Rey de Gloria, sino que revela el poder espiritual que se activa cuando se reconoce la autoridad de Dios en ese umbral. Colocar la palabra de Dios en la puerta del hogar es un acto de obediencia que declara que Cristo es el Rey de ese lugar. Al hacerlo, se está estableciendo un límite espiritual que el enemigo no puede cruzar. Esta práctica está directamente ligada a la promesa de protección que Dios hace a quienes le son fieles. En Proverbios 3:33 leemos: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá el hogar de los justos. Esta declaración revela que el estado espiritual de un hogar no es accidental, sino el resultado directo de quien reina en él. Donde la palabra de Dios es exaltada, su bendición permanece y la maldad no tiene poder para destruir. La autoridad espiritual que se establece al colocar la palabra en la puerta del hogar es la misma que Jesús demostró cuando enfrentó al enemigo en el desierto. En Mateo 4, cuando Satanás intentó tentarle, Jesús no respondió con argumentos humanos ni con razonamientos propios, sino que declaró con firmeza: escrito está. Cada vez que Cristo proclamó las Escrituras, el enemigo fue silenciado y sus planes quedaron frustrados. Ese mismo principio se activa cuando la palabra de Dios se coloca en la entrada del hogar como una declaración de fe. No se trata de una tradición vacía, sino de un acto espiritual que afirma que Cristo es el Señor de esa casa y que ninguna obra del enemigo prosperará en ese lugar. La Biblia enseña que las palabras tienen poder para edificar o destruir. En Proverbios 18:21 se nos advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y esta verdad se extiende también al hogar. Cuando un creyente coloca la palabra de Dios en la puerta de su casa, no solo está escribiendo un texto sagrado, sino que está declarando que ese hogar está bajo la autoridad del Altísimo. Esta proclamación no es un simple adorno, sino un estandarte espiritual que establece un cerco de protección sobre cada persona que entra o sale por esa puerta. En el libro de Números 6:24-26, Dios instruyó a Moisés para que bendijera al pueblo con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este tipo de proclamación tiene un poder transformador que se activa cuando se declara con fe. Al colocar un versículo como este en la puerta del hogar, se está proclamando que la bendición de Dios cubre ese lugar y que su paz gobierna sobre la familia. Esta práctica es una expresión visible de confianza en que el Señor es quien guarda y protege el hogar. La Biblia revela que las puertas también son puntos de decisión. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esta elección se manifiesta claramente en la forma en que permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestro hogar. Colocar su palabra en la puerta es un acto que proclama que hemos escogido la vida y que nuestra casa está bajo la dirección del Señor. El enemigo siempre ha intentado infiltrar los hogares
para sembrar discordia, temor y destrucción. En Apocalipsis 3:8, Jesús declara: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta imagen revela que cuando Dios establece su autoridad sobre un hogar, ninguna influencia del enemigo puede prevalecer. Colocar la palabra de Dios en la puerta no solo establece un límite espiritual, sino que también proclama que las promesas del Señor están activas en ese lugar. La palabra de Dios también actúa como luz que disipa toda oscuridad. En Salmo 119:105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta luz espiritual ilumina el hogar y expone cualquier intento del enemigo por introducir confusión, temor o división. Cuando se coloca un versículo bíblico en la entrada de la casa, se está declarando que la luz de Cristo reina en ese lugar y que toda obra de las tinieblas es expulsada. En Isaías 55:11, Dios afirma que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta promesa garantiza que cada texto bíblico colocado en la puerta del hogar se convierte en una proclamación activa del poder de Dios. Cada vez que alguien cruza ese umbral, está siendo cubierto por esa declaración de fe que asegura que la paz, la bendición y la protección divina gobiernan en ese lugar. La instrucción de colocar la palabra en las puertas, mencionada en Deuteronomio 6:9, no es solo una referencia cultural del pueblo hebreo, sino un principio espiritual que se mantiene vigente en la vida de los creyentes. Esta práctica no depende de las circunstancias externas ni de los problemas que pueda enfrentar la familia, sino que es una afirmación firme de que Cristo es el Señor del hogar. En Mateo 7:24-25, Jesús enseñó que aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica son como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Al colocar la palabra en la entrada del hogar, estamos levantando un cimiento firme que resiste cualquier tormenta espiritual. Proclamar la palabra de Dios en la puerta del hogar es un acto de fe que establece su autoridad y poder en ese lugar. Cada versículo colocado en la entrada se convierte en un recordatorio constante de que Dios guarda esa casa y que ninguna obra del enemigo puede prevalecer contra quienes han decidido someterse a su dirección. Esta práctica revela que el verdadero refugio no está en las paredes del hogar ni en las medidas humanas de seguridad, sino en la presencia del Dios Todopoderoso que habita donde su palabra es exaltada. La palabra de Dios es un escudo poderoso que protege, fortalece y transforma cada aspecto de la vida de quienes deciden confiar en ella. Su impacto no se limita solo a la mente o el corazón, sino que se extiende a los espacios que habitamos. Es por eso que colocar versículos bíblicos en las puertas del hogar es mucho más que una tradición antigua. Es un acto espiritual que activa una protección divina real y efectiva. La Escritura está llena de textos que no solo inspiran, sino que también liberan y protegen. Y estos textos tienen el poder de ser un cerco espiritual que cubre el hogar de toda influencia maligna. El Salmo 91 se ha convertido en uno de los textos más reconocidos en este contexto. Sus palabras no son solo un poema de consuelo, sino una declaración de autoridad sobre el ambiente espiritual del hogar. El salmista declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta afirmación revela que quienes deciden refugiarse en la presencia de Dios están rodeados por una cobertura que el enemigo no puede penetrar. El versículo continúa diciendo: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Al proclamar estas palabras en la entrada de la casa, se está declarando que el Señor es el escudo que protege a cada persona que vive dentro. La Escritura no solo revela que Dios protege el hogar, sino que describe cómo esa protección se activa mediante la palabra. El versículo 10 afirma: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Este pasaje no es una simple expresión poética, sino una promesa contundente que garantiza que ningún plan del enemigo tendrá éxito en un hogar que ha sido entregado al control de Dios. Colocar estas palabras en la puerta no es un acto supersticioso, sino una manifestación visible de la confianza en que el Señor guarda a su pueblo. El Salmo 121 es otra proclamación poderosa que ha sido utilizada a lo largo de los siglos como una fuente de fortaleza espiritual. Sus palabras afirman: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este versículo encierra una poderosa revelación. Dios no solo protege el interior del hogar, sino que extiende su cobertura sobre cada paso que se da, ya sea al entrar o al salir. Es por eso que colocar esta promesa en la entrada del hogar es una forma de declarar que cada miembro de la familia camina bajo el amparo divino, sin importar los peligros que puedan acechar en el exterior. En el libro de Isaías se revela otra promesa que refuerza este principio. El profeta declara: porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa no solo habla de paz emocional, sino de una seguridad espiritual que cubre cada aspecto de la vida. Proclamar estas palabras en la entrada del hogar es un acto de fe que activa esa paz, estableciendo que ningún conflicto, temor o perturbación podrá prevalecer en ese espacio consagrado a Dios. El Salmo 23 también es un poderoso escudo espiritual que protege y fortalece el alma de quienes deciden confiar en el Señor. Sus palabras declaran: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este pasaje revela que la presencia de Dios disipa el temor y la incertidumbre, estableciendo un ambiente de seguridad en el hogar. Proclamar esta promesa en la entrada de la casa es una manera de afirmar que Cristo es el buen pastor que cuida, guía y defiende a cada persona que vive dentro de esas paredes. Las palabras de Jesús también revelan el poder que tiene su nombre para proteger y liberar. En Marcos 16:17 se nos recuerda: en mi nombre echarán fuera demonios. Esta declaración revela que el nombre de Cristo tiene poder sobre toda influencia maligna que intente infiltrarse en el hogar. Colocar palabras que proclamen el nombre de Jesús en la puerta es un acto que reafirma que el poder de Cristo gobierna ese espacio, impidiendo que el enemigo tenga acceso. El libro de Efesios también revela la importancia de activar la protección espiritual mediante la proclamación de la palabra. En Efesios 6:16 se nos instruye: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta imagen describe claramente que la fe activa una barrera espiritual que impide que los ataques del enemigo prosperen. Al colocar la palabra de Dios en la puerta del hogar, se está ejerciendo esa fe, afirmando que el Señor es el escudo que bloquea todo intento del maligno por traer destrucción, discordia o temor. El poder de la palabra no solo se limita a textos que proclaman protección, sino que también actúa como una fuente de bendición y prosperidad. En Jeremías 29:11 se nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo revela que el propósito de Dios para cada familia es pleno de bienestar y seguridad. Colocar esta promesa en la entrada del hogar es una declaración de confianza en que el Señor guiará el futuro de esa casa con amor y cuidado. En el Salmo 34 se revela una promesa que establece una conexión directa entre la protección de Dios y su presencia activa en el hogar. El salmista declara: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta imagen describe una protección continua que se establece en los hogares donde Dios es honrado. Al colocar esta verdad en la puerta de la casa, se está proclamando que el poder del Altísimo envía ángeles para guardar cada rincón del hogar.
La palabra de Dios es más que una serie de textos escritos. Es una manifestación activa del poder divino que se libera cuando se proclama con fe. El profeta Jeremías escribió: «No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca». Este pasaje revela que la palabra no solo protege, sino que también destruye toda fortaleza del enemigo que intente levantarse en el hogar. Colocar estas palabras en la entrada de la casa es una manera de establecer que todo intento del maligno por dividir, confundir o perturbar será frustrado por el poder de Dios. En Apocalipsis 12:11 se describe una poderosa revelación acerca del poder espiritual que tienen las palabras proclamadas con fe. El texto dice: «Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Esta verdad confirma que el poder de Cristo, combinado con la proclamación de su palabra, establece una barrera infranqueable que el enemigo no puede atravesar. Colocar textos que proclamen la victoria de Cristo en la puerta del hogar es una forma de afirmar que esa casa está sellada bajo la cobertura del Altísimo. Cada uno de estos pasajes no es solo un texto inspirador, es una declaración de poder que transforma el ambiente espiritual del hogar. Al proclamar estos versículos en la entrada de la casa, se está invitando al Señor a gobernar en ese lugar, estableciendo que su autoridad es suprema y que ningún plan del enemigo prosperará. La protección que se activa mediante esta proclamación no es un acto simbólico, sino una poderosa manifestación del poder divino que asegura paz, seguridad y bendición en cada rincón del hogar. La protección espiritual de un hogar no depende solo de medidas humanas, sino de principios divinos que Dios mismo ha revelado en su palabra. Muchas personas buscan paz, seguridad y estabilidad en sus hogares, pero ignoran que existe una dimensión espiritual que influye directamente en el ambiente del lugar donde viven. La Biblia revela que así como el enemigo intenta atacar la mente y el corazón, también procura infiltrarse en los espacios físicos, sembrando discordia, temor y desorden. Sin embargo, Dios ha provisto una defensa poderosa que tiene el poder de bloquear cualquier intento del maligno de entrar en el hogar, su palabra proclamada con autoridad. Las Escrituras revelan que la presencia de Dios transforma por completo el entorno donde se le honra. En 2 Crónicas 7, 15, 16, el Señor declara: «Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Esta promesa revela que el hogar que se consagra al Señor mediante su palabra se convierte en un espacio protegido por su presencia. Colocar textos bíblicos en la puerta del hogar es un acto de fe que afirma esta verdad. La palabra escrita en la entrada no solo es un símbolo de protección, sino una invitación para que Dios establezca su morada en ese lugar. Las puertas en la Biblia no solo representan puntos de entrada, sino que simbolizan autoridad espiritual. En tiempos bíblicos, los ancianos se reunían en las puertas de la ciudad para juzgar, tomar decisiones importantes y resolver disputas. Las puertas eran espacios donde se ejercía control y se determinaba qué podía entrar o salir del territorio. Por esta razón, colocar la palabra de Dios en la puerta del hogar es un acto que proclama que Cristo es quien ejerce autoridad en ese lugar. En Mateo 16, 18, Jesús dijo: «Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta declaración no solo revela el poder de la iglesia, sino que también indica que las puertas del mal intentan constantemente avanzar, pero no pueden prevalecer donde Cristo reina. En el libro de Éxodo se revela cómo Dios instruyó a su pueblo para que protegieran sus hogares colocando la sangre del cordero en los postes de sus puertas. Esa sangre fue la señal que impidió que el destructor causara daño
dentro de las casas del pueblo de Israel. Este evento no solo fue una manifestación del poder divino, sino que también estableció un principio espiritual que sigue vigente. La sangre del Cordero representaba la protección que hoy se activa mediante la proclamación del sacrificio de Cristo. Colocar la palabra de Dios en la entrada del hogar es una declaración de que el poder redentor de Jesús cubre y protege ese lugar. El enemigo no solo intenta atacar desde el exterior, sino que busca ganar influencia dentro del hogar. La confusión, las discusiones constantes, la ansiedad inexplicable y la sensación de inquietud suelen ser manifestaciones de que hay una batalla espiritual activa en el ambiente del hogar. En Efesios 4:27 se advierte: no den lugar al diablo. Esta advertencia revela que existen puertas espirituales que pueden abrirse por descuido, pecado o falta de discernimiento. Colocar la palabra de Dios en la puerta del hogar es un acto de cierre espiritual que impide que esas influencias malignas encuentren un acceso libre para operar. La Escritura también revela que la palabra de Dios es una fuente de luz que disipa toda oscuridad. En Juan 1:5 se nos dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta afirmación es crucial para comprender el poder que se activa cuando se proclama la palabra de Dios en el hogar. Donde hay luz, las tinieblas pierden poder. Colocar textos bíblicos en la puerta es un acto que declara que la luz de Cristo gobierna en ese lugar, exponiendo y disipando cualquier intento del enemigo por establecer confusión o temor. En muchos pasajes de la Biblia se revela que la palabra de Dios no solo protege, sino que también atrae bendición. En Deuteronomio 28 se describen las promesas que Dios hace a quienes deciden obedecer sus mandamientos. En el versículo 6 se proclama: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta declaración revela que el poder de Dios no solo se activa dentro del hogar, sino también en los momentos en que la familia se desplaza, trabaja o enfrenta situaciones fuera del hogar. Colocar esta promesa en la puerta es una manera de afirmar que el Señor guarda cada paso de quienes habitan ese lugar. El poder de la palabra proclamada también se revela en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. En Mateo 6:13 se declara: líbranos del mal. Esta súplica revela que el enemigo intenta atacar en distintas formas, pero la protección de Dios es mayor. Colocar textos que proclamen la autoridad de Cristo en la entrada del hogar es una manera de establecer esa cobertura espiritual que bloquea toda influencia del maligno. El libro de Isaías revela que la palabra de Dios tiene un poder que va más allá de las circunstancias visibles. En Isaías 55:11 se nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta promesa garantiza que la palabra proclamada tiene un efecto real y efectivo. Al colocar las Escrituras en la puerta del hogar, se está declarando que las promesas de Dios están activas, que su protección es real y que ningún intento del enemigo tendrá éxito. El Salmo 34 describe que el Señor rodea a quienes confían en Él. En el versículo 7 se afirma: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta declaración revela que hay una protección invisible pero poderosa que se activa mediante la fe. Colocar esta promesa en la puerta del hogar es una expresión de confianza en que Dios ha enviado su cobertura para resguardar cada rincón de esa casa. Las promesas de protección también se extienden a las generaciones futuras. En el Salmo 103 se proclama: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta verdad revela que la cobertura espiritual que se activa mediante la proclamación de la palabra tiene un impacto duradero,
alcanzando a las generaciones que vendrán. Colocar esta promesa en la puerta del hogar es una forma de establecer que la protección de Dios se extiende no solo a los presentes, sino también a los que nacerán en ese lugar. La palabra de Dios es el arma más poderosa que un creyente puede emplear para proteger su hogar. No se trata de un simple adorno ni de una práctica simbólica, sino de una declaración de fe que establece que Cristo es el Señor de ese lugar. Cada versículo colocado en la puerta es un recordatorio constante de que el poder del Altísimo gobierna en ese espacio y que ninguna obra del enemigo podrá prevalecer. La protección espiritual que se activa mediante esta práctica es una manifestación del cuidado y la fidelidad de Dios hacia quienes deciden confiar en su palabra y someter sus vidas bajo su autoridad. La presencia del enemigo en un hogar no siempre se manifiesta de forma evidente, pero sus efectos se vuelven claros en las señales que dejan ver que algo no está bien. La palabra de Dios advierte que el adversario actúa sutilmente, buscando influir en los pensamientos, las emociones y el ambiente espiritual de las familias. Las discusiones constantes, la pérdida de paz, el aumento de la ansiedad o una sensación de inquietud inexplicable son indicios de que una influencia negativa ha logrado infiltrarse. No siempre se trata de una manifestación evidente, pero la atmósfera del hogar revela cuando el enemigo ha encontrado un acceso que debe ser cerrado. La Escritura enseña que el enemigo es astuto y persistente en sus intentos de entrar allí donde la vigilancia espiritual se ha descuidado. En 1 Pedro 5:8 se advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje revela que el enemigo no siempre ataca de forma inmediata, sino que merodea, observando debilidades y buscando momentos propicios para sembrar discordia, temor o confusión. Los hogares que no han establecido límites espirituales mediante la proclamación de la palabra de Dios corren mayor riesgo de enfrentar este tipo de ataques silenciosos. Las influencias malignas pueden ganar acceso a través de puertas espirituales que se abren por la práctica del pecado, la falta de oración o el descuido espiritual. Efesios 4:26-27 revela que la ira prolongada puede convertirse en una brecha por donde el enemigo ingrese. El texto dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta advertencia revela que el resentimiento, la amargura o la falta de perdón crean una atmósfera propicia para que el adversario encuentre cabida. La paz que se pierde en un hogar donde estas emociones prevalecen es una señal clara de que el enemigo ha logrado sembrar su influencia. La falta de comunión con Dios también abre puertas espirituales que pueden permitir que el enemigo gane terreno. En Santiago 4:7 se instruye: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este principio revela que la sumisión a Dios es el primer paso para expulsar cualquier influencia maligna que haya intentado infiltrarse en el hogar. Un ambiente de oración constante, proclamación de la palabra y entrega total al Señor es el fundamento que cierra esas brechas espirituales y restaura la paz que el enemigo intentó arrebatar. La idolatría es otra vía que permite que el enemigo gane control en un hogar. En Deuteronomio 7:26 se advierte: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este pasaje revela que ciertos objetos o prácticas que contradicen la verdad de Dios pueden atraer influencias negativas que afectan el ambiente espiritual del hogar. Cuando el enemigo encuentra lugar a través de elementos que promueven la oscuridad, el resultado se manifiesta en un entorno de inquietud, temor o conflictos persistentes. La restauración espiritual de un hogar comienza con un acto de limpieza tanto física como espiritual.
En Hechos 19:19 se describe cómo aquellos que habían practicado la magia decidieron renunciar a esas influencias malignas, quemando los libros y objetos que estaban ligados a prácticas contrarias a Dios. Esta acción no solo fue simbólica, sino que representó un acto de autoridad espiritual que cerró la puerta a la influencia del enemigo. Esta enseñanza revela que para restaurar la paz en el hogar es necesario identificar y remover cualquier elemento que se haya convertido en un canal de perturbación espiritual. El arrepentimiento y la proclamación de la palabra de Dios son fundamentales para expulsar la influencia del enemigo. En Joel 2:13 se proclama: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta instrucción revela que el arrepentimiento sincero no solo limpia el corazón, sino que también restaura la autoridad espiritual que se había debilitado. Al proclamar la palabra de Dios en el hogar, se establece un cerco espiritual que impide que el enemigo regrese. En Mateo 12:43-45, Jesús describe cómo un espíritu maligno que es expulsado de una casa intentará regresar si encuentra el lugar vacío, barrido y adornado. Esta advertencia revela que no basta con expulsar al enemigo. Es necesario llenar ese espacio con la presencia activa de Dios. Colocar textos bíblicos en la entrada del hogar es una forma efectiva de afirmar que Cristo reina en ese lugar y que su palabra es el estandarte que impide que el enemigo retorne. La autoridad de Cristo se convierte en la fortaleza que blinda el hogar cuando su nombre es proclamado con fe. Filipenses 2:10-11 afirma: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este principio revela que el poder de Cristo ejerce un dominio absoluto que el enemigo no puede resistir. Colocar textos que proclamen el nombre de Jesús en la puerta del hogar es una forma poderosa de establecer que esa casa está bajo la soberanía del Altísimo. La obediencia a los principios bíblicos es otro elemento esencial para impedir que el enemigo obtenga ventaja. En Josué 24:15 se presenta una poderosa declaración que revela el poder de decidir quién gobernará en el hogar. El pasaje afirma: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta afirmación es una decisión espiritual que cierra las puertas al enemigo y proclama que el hogar está consagrado al Señor. Colocar esta verdad en la puerta es una forma de declarar que solo Dios tiene autoridad en ese lugar. El libro de Salmos revela que la palabra de Dios es el arma más poderosa contra toda influencia del maligno. En el Salmo 149:6 se proclama: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Esta imagen describe que la proclamación de la palabra es una espada espiritual que corta y destruye cualquier obra del enemigo. Colocar esas palabras en la entrada del hogar es una declaración continua de que la autoridad divina está activa en ese lugar y que toda tiniebla es expulsada por el poder de Dios. El poder de la palabra se extiende a cada rincón del hogar, estableciendo una atmósfera de paz y protección que el enemigo no puede perturbar. En Colosenses 3:16 se instruye: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este llamado revela que la palabra no solo debe ser proclamada, sino que debe habitar plenamente en la vida de quienes habitan en el hogar. Colocar textos bíblicos en la puerta es una forma de permitir que esa palabra esté presente desde el mismo umbral, asegurando que todo aquel que entre sea cubierto por la autoridad de Cristo. La protección espiritual del hogar es el resultado de una vida rendida a Dios, sostenida por la proclamación activa de su palabra. No se trata de un simple acto decorativo,
ni de una tradición sin propósito. Cada texto colocado en la puerta representa una declaración de fe que establece que el Señor es quien gobierna ese hogar. Ninguna estrategia del enemigo podrá prevalecer en un lugar donde la presencia de Dios es reconocida y su palabra es proclamada con autoridad. La oración es el vínculo más poderoso que une al creyente con la presencia activa de Dios. Es a través de la oración que se establece la autoridad espiritual que transforma no solo el corazón, sino también el entorno físico y emocional del hogar. La Escritura revela que el poder de una oración ferviente tiene el potencial de cambiar atmósferas, romper cadenas invisibles y restaurar la paz que el enemigo intenta arrebatar. No se trata solo de palabras elevadas al cielo, sino de un acto de fe que moviliza el poder de Dios para que su presencia reine en cada rincón del hogar. En Santiago 5:16 se declara que la oración eficaz del justo puede mucho. Este principio revela que el creyente que ora con fe activa una protección espiritual que se extiende más allá de su propia vida. Orar por el hogar y proclamar la palabra de Dios en sus puertas es una forma de establecer un muro espiritual que el enemigo no puede atravesar. El poder de esta práctica se origina en el mismo ejemplo de Cristo, quien constantemente apartaba tiempo para orar, fortaleciendo así su autoridad sobre todo espíritu inmundo. En Marcos 1:35 se relata que Jesús se levantó muy de mañana para buscar la presencia del Padre en oración. Esta disciplina reveló que cada paso en su ministerio estuvo respaldado por una comunión inquebrantable con Dios. Esa misma autoridad se transfiere a quienes establecen la oración como un acto constante en su hogar. Proclamar la palabra en la puerta de la casa, acompañada de una oración firme y llena de fe, no solo afirma la autoridad divina, sino que crea un ambiente donde el enemigo pierde todo derecho de operar. En el libro de Josué se describe cómo el pueblo de Israel enfrentó una muralla aparentemente impenetrable. Jericó se había fortificado con muros que representaban una barrera física, pero también espiritual. El Señor ordenó a Josué que rodearan la ciudad durante 7 días en obediencia a su palabra. No fue el sonido de las trompetas ni la fuerza del ejército lo que derribó los muros, sino la autoridad que se activó al seguir las instrucciones de Dios. Esta poderosa imagen revela que la oración perseverante, acompañada de la proclamación de la palabra, tiene el poder de derribar toda fortaleza que el enemigo haya intentado levantar en el hogar. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes diciendo: oren en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia. Este llamado revela que la oración no es solo un acto ocasional, sino una práctica constante que se convierte en una barrera protectora que rodea el hogar. La oración realizada en la puerta de la casa, con la palabra de Dios como fundamento, establece una cobertura espiritual que asegura que el enemigo no tenga acceso a ese lugar. El libro de Daniel describe cómo este hombre de fe enfrentó la oposición de reyes y enemigos que intentaron destruirlo. Su fortaleza espiritual no residía en su posición ni en su intelecto, sino en una vida de oración constante que le permitió mantenerse firme aún en tiempos de crisis. En Daniel 6:10 se relata que, a pesar del decreto que prohibía la oración, él siguió orando 3 veces al día con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Esta decisión no fue solo un acto de devoción personal, sino una proclamación pública de que Dios seguía siendo el rey sobre su vida y su entorno. De igual forma, al orar en la entrada del hogar, se está declarando que Cristo es el Señor de esa casa, que su palabra es la autoridad suprema y que ningún poder del enemigo puede prevalecer. El poder de la oración se fortalece cuando se realiza con autoridad espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos que el poder para atar y desatar en la tierra está ligado a la oración de fe. En Mateo 18:18 se declara: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta autoridad se activa cuando el creyente toma posición en oración y proclama la soberanía de Cristo en su hogar. Orar con fe en la puerta de la casa es una forma de atar toda obra del enemigo y desatar la paz y la bendición que Dios ha prometido para quienes confían en Él. En el libro de los Hechos se describe cómo el apóstol Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión tras una intensa intercesión por parte de la iglesia. En Hechos 12:5 se menciona que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La intervención divina fue provocada por una oración ferviente que rompió las cadenas y abrió puertas que humanamente parecían cerradas. De igual forma, la oración realizada en la entrada del hogar es una declaración de que toda atadura espiritual, toda cadena de temor o discordia y toda puerta que el enemigo haya intentado cerrar será abierta por el poder de Dios. La oración que establece un hogar bajo la cobertura del Altísimo no es una repetición mecánica de palabras, sino una proclamación consciente de las promesas divinas. En Isaías 54:17 se declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Esta promesa es una garantía de que el hogar que se consagra mediante la oración y la proclamación de la palabra permanecerá seguro, sin importar los intentos del enemigo por destruir la paz y el orden espiritual. En el Salmo 140 se describe cómo el Señor libra a su pueblo de las trampas del maligno. El versículo 4 afirma: guárdame, Señor, de manos del impío, líbrame de hombres violentos que han pensado trastornar mis pasos. Esta oración revela que la protección divina no solo actúa contra amenazas evidentes, sino también contra planes ocultos que el enemigo intenta tramar en secreto. Orar en la puerta del hogar, proclamando que Dios guarda cada paso de quienes allí habitan, es una forma de asegurar que toda trampa del adversario quede frustrada. La oración que se eleva desde el umbral del hogar es una expresión de fe que activa la presencia de Dios como un escudo protector. En Números 6, 24, 26 se proclama: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición, pronunciada en la entrada del hogar, establece una cobertura que garantiza que la presencia del Altísimo gobierna ese lugar. La oración y la proclamación de la palabra en la puerta del hogar no son actos simbólicos, sino herramientas espirituales que desatan el poder de Dios para proteger, bendecir y restaurar. Esta práctica afirma que el hogar es un territorio consagrado al Señor, donde su presencia es bien recibida y donde su autoridad es reconocida como suprema. La oración que se eleva con fe transforma la atmósfera espiritual, disipando toda influencia maligna y trayendo una paz que solo Dios puede otorgar. El enemigo no puede prevalecer en un lugar donde la oración constante se ha convertido en el estandarte que proclama que Cristo es el Señor de ese hogar. La protección espiritual de un hogar no depende únicamente de medidas visibles o externas, sino que se construye desde una realidad más profunda, donde la autoridad de Dios se establece como un fundamento inquebrantable. El acto de colocar la palabra de Dios en la puerta es mucho más que una expresión simbólica. Es una declaración espiritual que transforma el entorno del hogar y marca una diferencia en el mundo invisible. Sin embargo, esta verdad revela que la protección divina no se activa solo con un gesto externo, sino que se fortalece con una vida que refleja una relación genuina con Dios, donde la fe se convierte en el pilar que sostiene cada aspecto del hogar. Las puertas no solo son límites físicos, representan el punto donde se decide qué se permite entrar
y qué se mantiene fuera. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen revela que Cristo no solo desea proteger el hogar desde fuera, sino que su verdadero propósito es habitar dentro, transformando el corazón de quienes viven en ese lugar. Es por eso que el poder de la palabra proclamada en la puerta se potencia cuando quienes habitan en el hogar deciden abrir sus vidas a la presencia de Dios. Sin una fe activa, esa palabra corre el riesgo de ser solo un texto sin vida. La verdadera protección se establece cuando el hogar se convierte en un altar donde la comunión con Dios es el centro de cada decisión, cada conversación y cada relación familiar. El hogar donde Cristo es bienvenido se convierte en un lugar donde la paz se establece como una fortaleza impenetrable. En Juan 14:27, Jesús afirma: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz es un resultado directo de la presencia de Cristo gobernando el hogar. Proclamar la palabra en la puerta establece un límite espiritual que el enemigo no puede cruzar, pero esa protección se fortalece cuando quienes viven en el hogar cultivan una vida de oración, comunión y obediencia a la voz de Dios. El enemigo busca constantemente ganar terreno en el corazón de las personas para luego influir en el ambiente del hogar. Las preocupaciones diarias, los conflictos familiares o el exceso de distracciones pueden debilitar la sensibilidad espiritual, abriendo puertas invisibles que permiten que el temor, la ira o la confusión tomen lugar. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este principio revela que la verdadera fortaleza del hogar se edifica protegiendo el corazón de quienes allí habitan. Colocar la palabra en la puerta es un recordatorio constante de que la autoridad de Cristo debe gobernar no solo el entorno físico, sino también el interior de cada persona que forma parte del hogar. El poder de la palabra se manifiesta plenamente cuando se convierte en el fundamento de las relaciones dentro del hogar. En Colosenses 3:13 se nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta enseñanza revela que la atmósfera espiritual del hogar se fortalece cuando los miembros de la familia deciden vivir según los principios de amor, perdón y reconciliación que Dios establece. La protección que ofrece la palabra proclamada en la puerta se ve complementada por un ambiente donde el respeto, la paciencia y la comprensión son valores fundamentales. El hogar que decide honrar la palabra de Dios en sus puertas y en su estilo de vida se convierte en un refugio espiritual que trasciende sus propios muros. En Hechos 16:31 se declara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta promesa revela que la fe ejercida con determinación tiene el poder de extender la bendición y la protección divina a toda la familia. Colocar textos bíblicos en la puerta es un acto de fe que, combinado con una vida dedicada a Dios, abre camino para que la salvación alcance a quienes aún no han conocido plenamente al Señor. La palabra en la puerta también actúa como un faro espiritual que impacta a quienes visitan el hogar. Cada persona que cruza ese umbral es recibida bajo la cobertura del Altísimo. En Isaías 60:1 se proclama: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esta verdad revela que el hogar consagrado a Dios no solo experimenta su protección, sino que se convierte en un canal de luz que irradia paz, esperanza y consuelo para quienes lo rodean. El simple hecho de que una persona entre a un hogar donde la palabra ha sido proclamada con fe puede provocar que el Espíritu Santo toque su vida,
rompiendo cadenas internas y trayendo convicción de que Cristo es la verdadera respuesta a sus necesidades. La protección espiritual del hogar también se extiende a las generaciones futuras. En el Salmo 103:17 se declara: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta promesa revela que el hogar que se consagra a Dios mediante la proclamación de su palabra se convierte en un lugar donde la bendición se hereda. Los hijos que crecen en un entorno donde la palabra ha sido exaltada aprenderán a reconocer la voz de Dios y a confiar en su protección, incluso en tiempos de crisis o incertidumbre. El acto de colocar la palabra en la puerta es una afirmación firme de que ese lugar está bajo el gobierno del Altísimo. Es un recordatorio constante de que cada persona que vive en ese hogar es llamada a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios no solo protege, sino que transforma, limpia y renueva el corazón de quienes deciden someterse a su poder. En Hebreos 4:12 se afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, cuando es proclamada con fe, penetra en cada rincón del hogar, revelando lo que debe ser corregido, fortaleciendo las áreas débiles y trayendo claridad donde había confusión. La verdadera fortaleza de un hogar no depende únicamente de los muros que lo rodean, sino del poder de Dios que se activa cuando su palabra es proclamada con autoridad. Colocar textos bíblicos en la puerta es un acto que declara que Cristo es el Rey de ese lugar, pero es el compromiso diario de quienes viven en ese hogar lo que establece una protección espiritual permanente. La obediencia a los principios de Dios, la vida de oración constante y el amor manifestado en el trato familiar son elementos que fortalecen ese muro de protección que el enemigo no puede derribar. El hogar donde la palabra de Dios se ha colocado como un estandarte se convierte en un lugar de refugio, restauración y paz. No hay oscuridad que pueda prevalecer donde la luz de Cristo ha sido proclamada. Ningún ataque del enemigo podrá prosperar en un hogar que ha decidido someterse bajo el amparo del Altísimo. Colocar la palabra en la puerta es un acto de fe que proclama que ese hogar es tierra santa, un lugar donde el poder de Dios reina, donde su paz gobierna y donde su presencia permanece para siempre.